Romanos capítulo 1, versos 16 y 17, si yo leo. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Sí, hasta aquí leímos. Sí, y realmente esta parte de la Biblia, y realmente sí, bastante conocida, ¿verdad? Esa parte muy importante y también muy importante entender bien este punto que está escrito en esta parte de Romanos, ¿verdad? Realmente cuando usted lee la Biblia, y sí, debería entender, ¿verdad?, del corazón de nuestro Dios, con qué idea, con qué plan, con qué verdad y intención envía esa también mensaje o profecía o epístola, ¿verdad? Y en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento siempre nuestro Dios es autor de cada mensaje, cada palabra, ¿verdad? Aunque se escriben por, ¿verdad?, los escritores, ¿verdad? Ustedes leyendo el libro de Daniel pueden ver Daniel oyendo y viendo la visión de Dios, pero demasiadamente grande esa visión, ¿verdad? Y se desmaya él, se desmaya por ver el panorama tan grande que Dios le muestra. Pero realmente, y Dios dice, ¿verdad?, escríbalo y guárdalo, dice, ¿verdad?, hasta el final. Porque lo que Dios mostraba a Daniel era de la cosa, ¿verdad?, cosa que iba a pasar en el final del tiempo. Daniel no era capaz para entender todo, pero como escritor, ¿verdad?, él escribe y a su debido tiempo se cumple perfectamente, ¿verdad? Pues hasta escritor de vez en cuando no entendía de qué Dios trata, de qué Dios quiere hablar, por qué Dios escribe esto, por qué Dios muestra esa visión. Pero alguna parte sí bien revelada entiende, pero otra parte más difícil no entendía, ¿verdad? Porque cada profecía, hasta que se cumpla, ¿verdad?, no se entiende perfectamente. Pero cuando se cumple cada cosa y se entiende bien. Hoy en día nosotros estamos viendo el cumplimiento de, ¿verdad?, cada señales que está pasando hoy en día, ¿verdad? Y por eso ya entendemos que estamos ya al final del tiempo, está muy cerca la venida de Cristo. Por lo menos primera venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y no se había dado señales. Por 400 años o se mantiene la escritura tal como está escrita, ¿verdad? Y desde ya último profeta Malaquía hasta el nacimiento de Cristo por 400 años, Jehová Dios se queda en verdad y sin hablar con ningún profeta. Y ya aparece de repente, ¿verdad?, Juan Bautista, y él habla según la palabra de Dios, según la revelación de Dios, ¿verdad? Y él presenta a Cristo también, ¿verdad? Y final, ya por nuestro Señor Jesucristo se cumple el Evangelio perfectamente, una forma perfecta. No hay nada que agregar ni quitar. Tal como está escrito en el Antiguo Testamento, Cristo, desde la concepción, ¿verdad?, y nacimiento, lugar donde vive, y cada suministro, también y llevar, ¿verdad?, su vida cotidiana hasta la muerte y resurrección y su vida al cielo. 100% realmente por cada movimiento de nuestro Señor Jesucristo se ha cumplido, ¿verdad?, toda la palabra que indicaba sobre nuestro Señor Jesucristo. Por eso, por su obediencia perfecta, ¿verdad?, por su poder total y amor total al mundo entero, hasta llegar al sacrificado, ¿verdad? Y realmente Cristo, ¿verdad?, nunca se desvió ni un punto ni un tilde, tal como está escrito en la Biblia. En el Antiguo Testamento, el Señor cumplió 100%. Así la Biblia, parte del Nuevo Testamento, muestra, ¿verdad?, cómo Cristo hizo todo perfectamente, conforme a toda la promesa de Dios, según el libro del Antiguo Testamento, ¿verdad? Y por eso Cristo al final pudo declarar en la cruz, consumado es. Entonces, y si hubiera dejado algo, hubiera faltado algo, ¿verdad?, Cristo no hubiera dicho consumado es. Porque Él, ya antes de ser, ¿verdad?, entregado su espíritu, antes de morir físicamente,
Señor Jesucristo dijo, consumado es, ya fue cumplido todo lo que se había hablado en el Antiguo Testamento conforme a la voluntad de Dios, ¿verdad? Con respecto a Cristo, ¿verdad? Por eso Cristo, con el único propósito, vino a salvar al mundo. Como dice San Mateo 1, verso 21, y dará a luz un hijo, llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados, ¿verdad? Y también, y final cumplió en la cruz, consumado es. ¿Con qué fin vino? Para salvar al mundo. ¿Cómo fue terminado ese asunto de salvar al mundo? Fue consumado. Por eso Cristo en la cruz, donde Él derramó su sangre y agua total y murió, ¿verdad? Entonces ahí Cristo declaró, diciendo, consumado es, ¿verdad? Así Cristo dijo, consumado es, que el propósito con que Cristo vino, el cual era salvar a ustedes, a mí, al mundo entero, con el pago, ¿verdad? Justo. Porque la paga del pecado es la muerte, entonces Cristo al final con su propia muerte, siendo perfecto, santo, justo, pero como el Cordero, sin defecto, ¿verdad? De Dios, Él cargado nuestro pecado, murió en la cruz. Por eso y ahí no se agrega absolutamente nada obra nuestra, absolutamente, ¿verdad? Y porque ni naciéramos nosotros, cuando Cristo cumplió esta salvación tan grande, ni naciéramos nosotros en el mundo, ¿verdad? Ni fue formado en el vientre de nuestra madre. Hace 2000 años Cristo vino, ¿verdad? Y cumplió él solito, sin consultar a nosotros, sin ningún permiso de nosotros, y tampoco, ¿verdad? Sin ningún, ¿verdad? Estar de acuerdo nosotros tampoco. Solo Cristo con su amor infinito y directo hacia nosotros, Él decidió salvarnos una vez para siempre. Así que como el pecado entró en el mundo por un hombre Adán, sin permiso nuestro, ¿sí o no? Ya llegó a nosotros, ya fue dado. Y también la salvación hecha por nuestro Señor Jesucristo también fue dada a nosotros esta salvación, ¿verdad? Esta salvación tan grande fue hecha, ¿verdad? Para nosotros. Sin ningún, ¿verdad? Compromiso nuestro tampoco. Entonces, en este sentido, a nivel de Dios, a nivel del Señor Jesucristo, quien Dios encarnado, ¿verdad? Él pagando su vida, realmente ya canceló por nuestra deuda completamente, ¿verdad? No se confunda, ¿verdad? Lo que Cristo pagó no era por otro, sino la deuda, nuestro pecado como la deuda. En la Biblia se menciona grandemente, ¿verdad? A nivel del pecado, como la deuda, como hábito pecaminoso, ¿verdad? Y con el diablo mismo. Diablo también, ¿verdad? Se nombra y como pecado. Es el origen de toda maldad. Entonces, ¿verdad? Y realmente lo que Cristo hizo hace 2000 años era salvar a nosotros de la deuda, ¿verdad? Pagando deuda total. Y también, ¿verdad? En su crucificación, también Cristo cancelando nuestra deuda y también, ¿verdad? Y castigó también al diablo total también. Entonces, realmente cuando Cristo se resucitó, ¿verdad? Tiene ya nuestro pecado 100% cancelado. Cristo ya se resucitó, ¿verdad? Juntamente con nosotros, porque nosotros morimos juntamente con Cristo y nos resucitamos juntamente con Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, cada uno quien está ya sellado con el Espíritu Santo tiene esa autoridad, ese poder, ¿verdad? De vencer al mundo. Y también como que uno vence al diablo, vence al mundo por poder de Cristo, por victoria que Cristo, ¿verdad? Que está ya con nosotros. Entonces nosotros podemos manejar también nuestra vida conforme a la obediencia y el poder y toda autoridad de nuestro Dios, ¿verdad? Por eso, siendo justo renacido, no solo, ¿verdad? Liberado de la deuda, sino con Dios, ya uno vence tentación del mundo y al diablo también, ¿verdad? Por eso, realmente el Señor, ¿verdad? Hizo una obra muy grande, pero una obra perfecta. Por eso aquí nosotros necesitamos, ¿verdad? Profundizar. Porque de vez en cuando uno cuando lee la Biblia, ¿verdad? Se confunde. Está muy confundido muchas veces. Y, por ejemplo, ¿verdad? Parte de la Biblia Romanos se está hablando de la fe, ¿verdad? Pero cada vez que usted lee, ¿verdad? En los Romanos dice, por la fe, por la fe, por la fe. Pero siempre esa fe sin obra, dice, sin obra, ¿verdad? Pero cuando uno lee, ¿verdad? El libro Santiago siempre dice la fe, pero siempre con obra. Sin obra no vale, dice. Así que la fe sin obra está muerta, dice también, ¿verdad? Y ahí se viene ya confusión.
Cuando, ¿verdad? Uno y se cambia, ¿verdad? Cada motivo, cada, ¿verdad? Propósito con que Dios escribe la palabra, ¿verdad? Entonces y se viene gran, ¿verdad? Confusión, ¿verdad? Porque cada cosa tiene su aplicación, ¿verdad? En cada persona, en diferentes palabras se va a aplicar, ¿verdad? Entonces uno debería estar bien entendiendo este punto, ¿verdad? ¿Por qué? Y realmente parte de Romanos, ¿verdad? Desde 1, capítulo 1 hasta 10, está bien enfocado, ¿verdad? Bien está enfocado por la fe, ¿verdad? Salvación viene por la fe, pero absolutamente sin obra nuestra, ¿sí? Primero vamos a profundizar con ese tema de la salvación que viene por la obra sin obra. Ya que hace una salvación con obra de nosotros, ¿cómo se va a hacer? Primero, peligroso. Si se hace una salvación por medio de nuestra fe, peligrosísimo. Porque esa salvación nunca se va a determinar, nunca se va a cumplir, nunca se va a estar segura con nosotros jamás. Y realmente, ¿verdad? Y la salvación que el Señor nos brinda debe ser perfecta y eterna. Pero si ahí se incluye nuestra mínima obra, peligrosa. Porque ahí se hace hueco. Un barco bien seguro, ¿verdad? Se hace un hueco. Titanic gigante grande donde viajaban más de 3.000 personas, ¿verdad? Cuando se hace hueco se hunde total ese Titanic. Hasta mucha gente, ¿verdad? Confiar tantísimo por, ¿verdad? Ese nave tan grande, Titanic, ¿verdad? Pero cuando se pega con iceberg, se hace un huequito tan chiquito. Pero, ¿verdad? Se hundir total ese Titanic completo, ¿verdad? Así que nuestra salvación así puede ser. En nuestra salvación se agrega nuestra obra mínima, ¿verdad? Realmente esa salvación siempre va a terminar imperfecta y temporal. Hasta que uno se comporte bien, ¿verdad? Se mantiene esa salvación. Cuando uno se comporta mal, esa salvación se va a perder totalmente. Porque uno, ¿verdad? Por su imperfección de obra, ¿verdad? Se hace hueco esa salvación. Entonces, una salvación temporal, así termina. Uno no puede entrar a la vida eterna, no puede entrar en el reino de Dios, no puede vivir con Dios eterno. ¿Cuál es, verdad, el propósito de Dios en salvarnos? Llevarnos en su reino eterno, para que estemos junto con el Padre Dios y vivamos con Él, como heredero de Dios y como coheredero de Cristo, como dice Romanos capítulo 8, ¿verdad? Entonces uno para que viva con Dios eterno, tiene que tener la salvación perfecta y eterna, con tal que sea, ¿verdad?, una salvación imperfecta y temporal, y realmente cómo podría llevar la vida eterna con el Dios. Por eso a nivel de la salvación, absolutamente Dios, ¿verdad? Dios, absolutamente Dios se encarga para darnos una salvación perfecta y eterna. Si no, peligrosísimo va a ser. ¿Sí? Como Titanic va a terminar, haciendo hueco y se hunde. ¿Cuánta gente murieron, verdad? Todos que apoyaban en esa Titanic. Todo uno subiendo, ¿verdad? Titanic decía en sí, ¿verdad? Hasta Dios no puede hundirlo. Pero se hundió, haciendo huequito. Hoy en día, ¿verdad? Mucha gente predican un evangelio falso que deja a uno una salvación imperfecta, ¿verdad? Por eso siempre uno tiene que estar bien preocupado. Tiene que estar moviendo, trabajando, porque no se siente nunca reposo verdadero en esa salvación falsa. Porque siempre uno tiene que agregar algo. Por eso hoy en día se ve la apostasía tan terriblemente, ¿verdad? Cristo ya dijo en la cruz, consumado es. Entonces consumado fue, hace 2000 años, en salvarnos una vez para siempre. Como dice Hebreos capítulo 9, verso 12, ¿verdad? No por sangre de macho cabrío ni de becerro, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención, dice, ¿verdad? No por sangre de macho cabrío ni de becerro. ¿Qué quiere decir macho cabrío y becerro? Ustedes pueden leer, ¿verdad? Levítico capítulo 16. Ahí aparece primero, ¿verdad? Sacerdote arónico tiene que, ¿verdad?, matar becerro por pecado de Aarón y su familia, quienes son sacerdotes, quienes ayudan a oficio de sacerdote, ¿verdad? Aarón. Somos sacerdotes más bien Aarón, ¿verdad?
Por eso primero tiene que matar el becerro, ¿verdad? Y después tiene que matar el macho cabrío, ¿verdad? Muchos machos cabríos hay que matar por el pecado del pueblo de Israel. Cada año, el día 10 de julio, ¿verdad? Siempre practicaban, ¿verdad?, este sacrificio. Entonces, al final, matando animal, ¿qué hace? Lleva sangre, ¿verdad? Lleva sangre del becerro y macho cabrío, ¿verdad? ¿A dónde? Al fondo del tabernáculo o templo, donde está Dios sentado sobre el propiciatorio, en el lugar santísimo. ¿Qué es el propiciatorio? El tapa, ¿verdad? Hecha de puro oro. Tapa de arca alianza, ¿verdad? Donde se guarda 10 mandamientos. Y también, ¿cómo se llama? Vara de Aarón. Y maná en un plato. Ahí, ¿verdad? Se queda esto, ¿verdad? Dentro del arca de alianza, ¿verdad? Entonces Jehová Dios está sentado en el medio de 12 serafines. Jehová está sentado ahí. Ahí se salpica 7 veces en la sangre del macho cabrío para todo el pueblo, para redención y emisión, salvación, ¿verdad?, del pueblo de Israel por un año. Ahí salpica. Eso es ya como contrato total entre Dios y el pueblo de Israel, porque ya está pagado por su pecado. Entonces Dios ya elimina, ¿verdad?, el castigo. Total posibilidad de castigo sobre el pueblo de Israel por el pecado hecho por un año. Por eso dice Hebreo capítulo 9, verso 12, dice, ¿no? Como conformando, ¿verdad?, el Levítico capítulo 16, donde hablan del día gran reposo, ¿verdad? El día de gran expiación, ¿verdad? Entonces, y no por macho, no por sangre de macho cabrío, dice, no por sangre de macho cabrío ni de becerro, sino por su propia sangre. ¿Sangre de quién? De Cristo. Cristo es eterno, ¿verdad? Así todo lo que practicaban, ¿verdad?, somos sacerdote y sacerdote del pueblo de Israel, ¿verdad?, por 1500 años cada año, era sombra de Jesucristo, sombra de la salvación que Cristo iba a cumplir, ¿verdad?, con su propia sangre, ¿verdad? Era como una sombra, no era cosa real ni cosa verdadera. Ya Cristo llegó, toda la sombra se quita, Cristo eterno, el Padre eterno, su obra eterna, su sangre vale eterna, ¿verdad? Todo movimiento de Cristo, ¿verdad?, para eternidad. Como dice Eclesiastés capítulo 3, versículo 14. Entendido, todo lo que Dios hace es perpetuo, dice, ¿verdad? No se agregará más ni quitará más. Así que la obra que Dios hace es perfecta. Por eso, y por Cristo viene la salvación, única salvación perfecta y eterna. Por eso dice, no por sangre de macho cabrío ni de becerro, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre, en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Así que la redención que Cristo se encarga solo, eterna y perfecta. Por eso, ¿verdad? Y uno que recibe esta salvación que se brinda por Cristo Jesús, ¿verdad?, debería, ¿verdad?, actuar sin obra. ¿Por qué? Encima de esta salvación tan grande que Cristo hizo con su gran sacrificio, ¿verdad?, agrega obra mínima de uno. ¿Qué significa? La salvación hecha por Cristo es imperfecta y temporal. Yo tengo que ayudar a Él. Eso significa incredulidad y menosprecio muy grande a Cristo Jesús. Jesucristo, usted es imperfecto, pero yo tengo que ayudar un poco a usted. Por eso hasta 90% de la salvación por ahí ha cumplido usted, pero 10% yo tengo que completar, porque tú eres perfecto, imperfecto y temporal. Eso significa. Por eso hoy en día cualquier, ¿verdad?, religiones que similan, ¿verdad?, a la iglesia evangélica, ¿verdad? Pero ahí siempre salen, ¿verdad?, por su incredulidad sale una idea rara. Aunque Cristo murió en la cruz, yo tengo que pedir perdón cada rato que yo peco, si no, tengo que entrar al infierno. Aunque Cristo murió en la cruz, ¿verdad? Yo sé que Cristo murió en la cruz, derramó su sangre, pero tengo que hacer una oración de fe para aceptar a Cristo, para que Él entre en mí. Sin oración de fe, sin decisión mía, el Espíritu de Dios no puede entrar en mí. No suficiente por la fe en su sangre.
Por eso tiene que accionar uno, ¿verdad? Los judíos, ¿cómo creían? Aunque ustedes creen, ¿verdad? Aunque ustedes creen que Cristo murió en la cruz derramando la sangre, pero usted, ¿verdad? Tiene que ser circuncidado. Por eso los judíos, ¿verdad? Enseñaban a los gentiles que sean circuncidados si quiere entrar al reino de Dios. Por eso Pablo, ¿verdad? Muchas veces combatía con esa idea, ¿verdad? Porque mínima obra que fue la circuncisión, ¿verdad? Final que dice Gálatas capítulo 6 dice, ¿verdad? Uno que quiere ser circuncidado ya debe encargarse de cumplir toda la ley, dice. Porque uno quiere intentar, ¿verdad? Con su propia obra, mínima obra que es circuncisión, entonces intenta ser perfeccionado por su propia obra a nivel de la salvación. No solo circuncisión, sino tiene que cumplir 613 mandamientos que está escrito en la ley. Si no, no vale. Cumplir toda la ley, todos los mandamientos de Dios o nada. Solo por la gracia debe ser. Mezclado entre dos cosas, la gracia y la obra, ahí sale salvación falsa. Hoy en día, muchísima iglesia que ubican en Occidente, en Oriente, están pasando esto. Por gran engaño del diablo, por la apostasía, ¿verdad? Como ya Dios había dicho por medio de apóstol Pablo, Tesalonicenses capítulo 2, versos 3 y 4 ya dijo, ¿verdad? Hasta que, ¿verdad?, se manifieste el hombre de pecado y la apostasía, no va a venir Cristo, dice, ¿verdad? Entonces hoy en día, al contrario, ¿qué pasa? Como que se ve la apostasía ubicada todo el mundo entero, en Oriente, Occidente, total. Cristo está cerquísimo. Y también, hoy en día, viendo, ¿verdad?, hasta la ley, ¿verdad?, si totalmente se sumerge o se sujeta a cualquier injusticia, cualquier, ¿verdad?, como maldad. Realmente la ley, ¿verdad?, apoya a uno que está caminando mal, uno que está haciendo, ¿verdad?, contrario a la voluntad de Dios, más bien apoya, legaliza ese tipo de cosas y tipo de persona. Se nota que, ¿verdad?, detrás, uno que maneja, ¿verdad?, gobierno, uno que maneja, ¿verdad?, todo poder, gobernar que se encuentra cada país está, uno exige esto, ¿verdad? Por eso ya se nota que ya está, el que iba a pasar, iba a manifestar, ya está aquí, en el mundo también. Por eso ahí está hablando Pablo con gran advertencia de la apostasía, ¿verdad? Mientras que se predica el Evangelio, como dice San Mateo capítulo 24, el Evangelio del reino de Dios será predicado hasta todo el mundo, ¿verdad? Hasta confines de la tierra, entonces vendrá el fin, dice. Por eso ahora casi todos los países, todas las naciones están oyendo el Evangelio de Cristo. Pero ¿cuál es la intención del diablo? Para inutilizar, ¿verdad?, esa salvación tan grande hecha por Cristo, por su sangre. Diablo entonces siempre está agregando algo más. Sí, claro, si quiere creer en Jesús, crea, ¿verdad? Pero entienda bien, ¿verdad? Tú tienes que mantener tu salvación. Cristo murió en la cruz derramando la sangre, ¿verdad?, para la salvación. Pero si tú pecas liberadamente, ¿qué pasa? Si tú pecas liberadamente, así puede entrar al cielo. Tú pecas gravemente, puede entrar al cielo. Entonces usted, siendo salvo una vez para siempre, puede hacer fiesta, haciendo lo que querría, ¿verdad?, lo que quiera siempre. Así que no puede ser así. Por eso ahí se, ¿verdad?, planta la incredulidad de mucha gente oyendo una doctrina diabólica. Si Cristo nos da una salvación perfecta y eterna, ¿cómo Cristo nos va a garantizar nuestra vida, nuestra actitud, nuestra intención de caminar, ¿verdad?, día con día? Por eso Cristo se presenta primero, San Mateo 1, verso 21, como Jesús. Y dará a luz un hijo, llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Cristo primero se presenta como Jesús. Verso 23 del mismo capítulo, Mateo 1, ¿verdad?, que dice: concebirá un hijo, una virgen, ¿verdad? Su nombre será Emmanuel, Dios con nosotros. Con gran poder y autoridad, Dios, ¿verdad?, nace de una virgen encarnado y cumple la salvación tan grande por su sangre. Y se vuelve por Espíritu Santo como consolador y mora sobre cada justo renacido. Entonces, ¿cómo no va a perfeccionar hasta la obra? ¿Verdad? ¿Cómo no va a intervenir, ¿verdad?, a uno para que viva diferente que antes? ¿Cómo Dios no puede garantizar la vida de un justo? Sí, puede caer un justo, ¿verdad?, renacido, puede equivocarse, pero Dios Emmanuel, ¿verdad?, Dios con nosotros, nunca nos abandona.
y rectifica nuestra vida. Aun siendo padre y madre, ¿verdad? Son limitados, imperfectos, defectuosos, pero no, ¿verdad? Y abandonan a sus hijos, que se, ¿verdad? Crían mal, por ejemplo, se actúan mal, se comportan mal, pero no los, ¿verdad? Abandona. Hasta el final, ¿verdad? Por ello oran, por ello, ¿verdad? Lucha, por ello enseña, por ello, ¿verdad? Esperan, por todas acciones, ¿verdad? Intentan para corregirlo si está mal, ¿sí o no? Ahí yo vi, ¿verdad? Un muchacho que anda muy mal, ¿verdad? Metido en droga. Más de 30 años está metido en droga. Por eso es muy importante la amistad, ¿verdad? Cuando un joven lleva mala amistad, pueden caer en cualquier, ¿verdad? Y, ¿cómo se llama? Consecuencia, ¿verdad? Someterse. O, ¿verdad? Adicto a droga pueden terminar. Pero los padres aún sufrían por él, ¿verdad? Ya entonces ese muchacho llegan ya ahora casi 50 años, o puede ser poquito más o menos, ¿verdad? Por ahí puede llegar, pero sus padres son viejos, aún están preocupados. Yo veía, ¿verdad? Que están sufriendo tanto por su hijo. Ellos son viejos, ya no tienen mucha fuerza, pero nunca abandonan a su hijo tampoco, ¿verdad? En este sentido. Entonces nuestro Dios Todopoderoso, y hasta sacrificar su vida, ¿cómo nos va a garantizar la vida de cada justo? Por eso Hebreo capítulo 12 está hablando, ¿verdad?, sobre la disciplina, sobre azote, ¿verdad? Dios disciplina al que ama y Dios da azote, ¿verdad?, al que recibe por hijo, dice. Por eso, salvando una vez para siempre con seguridad por la sangre de Jesucristo, por medio de la fe, punto. Y después Dios, ¿verdad?, ¿qué hace? Como Emmanuel, como el Espíritu Santo sellado en el corazón, en la conciencia de uno, sigue hablando, sigue enseñando, sigue discipulando, sigue llevando paso a paso, ¿verdad? Por eso a nivel de la salvación, absolutamente debe ser por la fe sin obra nuestra, totalmente. Si se mete mínima obra nuestra, quiere decir, esa salvación hecha por Cristo es imperfecta. Así que usted agrega una mínima obra suya, sea circuncisión o bautismo, o sea, ¿verdad?, petición y oración, confesión por su pecado, o decisión para aceptar a Cristo, o mantener su, ¿verdad?, obra perfecta siempre, ¿verdad? Siempre usted quiere decir, Cristo no fue, ¿verdad?, Salvador perfecto, ¿verdad? 90% sí, 10% yo. Mezclando su obra imperfecta hace la salvación imperfecta también. Por eso la Biblia está hablando en qué condición nosotros nacimos. Como dice Romanos capítulo 5, verso 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Efesios capítulo 2, verso 1, ¿cómo expresa esa situación en que nacimos? Él os dio vida, ¿verdad? Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, dice. Entonces, uno que está en delito y pecado, uno que está con pecado, ¿qué significa? Se está muerto, significa. Los muertos, ¿qué pueden hacer? ¿Sí? Cuando Cristo se acercó, ¿verdad?, a la tumba de Lázaro, Lázaro estaba, ¿verdad?, realmente ya muerto. Cuando Cristo llegó a la tumba de Lázaro, estaba muerto hace 4 días. Al cuarto día de la muerte de Lázaro, Cristo llega a la tumba. Pregunto, ¿ese Lázaro que ya está muerto y sepultado? Pregunto, ¿qué puede hacer para hacerle resucitado? Nuestra salvación, eso suena como resurrección, ¿entiende? Como dice primera Juan capítulo 15, ¿verdad? Está hablando sobre la resurrección. Pero verso 45, ¿qué dice? El alma, Adán fue el alma viviente, dice, porque fue hecho sin pecado. El alma viviente. Por el pecado viene la muerte, ¿verdad? Entonces Adán en el principio fue hecho sin pecado según imagen de Dios. Un hombre puro, un hombre inocente, un hombre sin pecado. Por eso el Adán fue el alma viviente, dice, ¿verdad? Pero el poseer a Adán, ¿quién? Jesucristo, ¿verdad? El poseer a Adán, nuestro Señor Jesucristo, el espíritu vivificante. No espíritu vivo, no, espíritu vivificante. Cristo es el espíritu vivificante. ¿Cómo suena el espíritu vivificante? Él vino para vivificar a los que están muertos. Como Cristo se acerca a la tumba de Lázaro para vivificarlo, para resucitarlo.
Así Cristo vino al mundo, como dice San Juan 3:16. De tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Cristo viene como Espíritu vivificante, ¿verdad? Para que todo aquel que cree, solamente cree, todo aquel que cree en Él, no se pierda más, tenga vida eterna, ¿verdad? Siendo resucitado, librado del pecado, librado de la muerte, Cristo siendo resucitado, por Cristo, ¿verdad? Siendo el mundo resucitado, ya tiene vida eterna, la vida eterna, ¿verdad? Así que se asegura por el Evangelio de Cristo. Para esto Cristo vino como Espíritu vivificante. Entonces, como Efesios capítulo 2, verso 1 dice, ¿verdad? Él os dio vida, resucitó, eso significa, ¿verdad? Como Espíritu vivificante. Cuando estabais muerto, dice, muerto en delitos y pecado. Uno que está en delito y pecado, uno nace con el pecado por Adán, ya está muerto. Como dice Romanos 5:12 también, ¿verdad? La muerte entró a todo, dice, ¿verdad? Así que todo el mundo nace en condición de estar ya muertos. Pregunto, los muertos. Uno que está en, ¿verdad? Cementerio, ya sepultado. ¿Qué puede hacer para su resurrección? Por eso ahí se agrega, ¿verdad? Pensamiento diabólico. Diablo que dice, aunque tú estás muerto, pero tú tienes que hacer algo para ayudar a Dios. Eso es el pensamiento diabólico. Uno que no está condicionado a hacer mínima obra, ya está muerto, sepultado. ¿Qué puede hacer los muertos? Pero la gente como está, ¿verdad? Apresurándose tanto, ¿verdad? Yo tengo que hacer algo para mi salvación. Por eso niega la gracia del Señor. Efesios capítulo 2, verso 8, ¿qué dice? Por la gracia soy salvo, por medio de la fe. Esto es el don de Dios, dice, don, regalo de Dios. Por la gracia. ¿Por qué la gracia es nuestra salvación tan grande? Sin obra nuestra. Si uno mete obra, ahí viene peligro, ¿verdad? Grande contra su alma, contra su vida, ¿verdad? Contra su eternidad también. Usted hace inseguridad en la salvación. Por eso la salvación que, ¿verdad? Llega a nosotros por la fe. Total, por la gracia, gratuita. Porque Cristo canceló todo. Hace 2000 años por su muerte, por su sangre. Por eso llega a nosotros sin obra. ¿A quién llega esa salvación tan grande? A uno que está total entendido que ya no puede hacer nada por su obra para su salvación. Como preguntan, ¿verdad? Hechos capítulo 2, verso 37, ¿verdad? Los varones judíos ante predicación de Pedro siendo tocado total. Ellos reconocen como asesino y matador al justo Jesucristo. Entonces ellos golpeando su pecho con gran sufrimiento y dolor, ya reconociendo como que ellos son pecadores total, ¿verdad? Asesino y matador a Cristo, crucificándolo, ¿verdad? Ellos más bien gritaron, ¿verdad? La sangre. Cuando, ¿verdad? Preguntó Poncio Pilato, San Mateo 26, ¿verdad? ¿Cómo hago con él? Mátalo, dice. Crucifícalo, dice, ¿verdad? Entonces, más bien Poncio Pilato quería soltarlo a Cristo azotándolo, ¿verdad? Pero ellos no quieren. Si usted lo suelta a uno que dice rey de los judíos, Cristo nunca dijo eso, ¿verdad? Ellos mismos dijeron. Pero usted suelta a uno que dice el rey de los judíos. Usted es, ¿verdad? Traidor contra César. Trampando, ¿verdad? A Poncio Pilato, que es un hombre político. Entonces tiene que ganar bien el corazón de César, emperador de los romanos. Si no, él pierde su posición, ¿verdad? Entonces él para final, ¿verdad? Y dar, para dar, ¿verdad? Gozo a los judíos, ¿verdad? Final manda a Cristo que matara crucificándolo, lavando su mano, ¿verdad? Pero los judíos siguen gritando, la sangre sobre nosotros, sobre nuestros hijos, dice, ¿verdad? Ellos saben que Cristo es inocente, no hay por qué morir, pero ellos odio grandísimo que guarden en su corazón, ¿verdad? Y quería crucificarlo. Qué raro, ¿no? Hoy en día mucha gente que andan, ¿verdad? Bien perdido, bien equivocado, engañado por el diablo, ¿verdad? Rompen la Biblia. Qué raro, ¿por qué la Biblia? Según ellos la Biblia es mentira. Entonces, ¿por qué rompe la Biblia? ¿Por qué no rompe el libro de Corán, libro de mormones? Porque el libro de budistas, que son todo mentira. Pregunto, ¿por qué no rompen la Biblia?
¿Por qué solo rompen la Biblia si esa es la mentira? ¿Verdad? Más bien cada uno conoce que la Biblia es la verdad, única verdad. Por eso rompen la Biblia, no quiere la verdad. Así los judíos mataron a Cristo, porque Cristo es Hijo de Dios. Ellos no pueden escaparse de eso. Cristo no tiene nada pecado. Perfecto él, por su rebeldía. Por eso ya reconoce, ¿verdad?, debe haber sido predicado por medio de apóstol Pablo, sellado del Espíritu Santo. Entonces fluidamente habla, ¿verdad?, tocando fondo de corazón de los judíos, que eran protagonistas de matar a Cristo, crucificándolo, ¿verdad? Ellos golpeando su pecho, dice: hermanos varones, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Qué dice Pablo? Pedro dijo: bautícese cada uno en el nombre del Señor. Arrepentió, dice, no, arrepentió, sí, bautícese cada uno personalmente, ¿verdad?, en el nombre del Señor Jesucristo, para recibir el perdón del pecado y recibir el Espíritu Santo, dice, ¿verdad? Ahí están hablando, sí, y, ¿verdad?, arrepentíos, dejar tus caminos que te engañaba toda la vida para volver a Dios, ¿verdad? Bautícese cada uno en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Qué significa nombre de Jesús? En el nombre de Jesús. Eso es el Evangelio. Cada uno sea bautizado. Bautícese cada uno en el nombre del Señor significa creer en el Evangelio. Arrepentíos y creer en el Evangelio. San Marcos capítulo 1, versículo 14 dice, ¿no? Cristo dijo, Jesús dijo: ya se ha acercado, ¿verdad?, el reino de Dios. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Creer en el Evangelio es bautizarse, ¿verdad?, en el nombre del Señor Jesucristo para perdón del pecado. ¿Cómo viene el perdón del pecado? Por creer. ¿Con qué se limpia nuestro corazón? Como, ¿verdad?, el libro Hechos capítulo 14 dice, ¿verdad?, Dios no hizo diferencia entre ellos y nosotros, ellos gentiles, Cornelio y su familia, ¿verdad?, como Pedro explica ese detalle, y nosotros judíos, ¿verdad?, no hizo Dios diferencia entre ellos y nosotros, ¿verdad? Se limpió el corazón de uno, ¿verdad? ¿Con qué? Con la fe, dice. Solamente por la fe se limpió el corazón. Por eso Cornelio y su familia, sus íntimos amigos que oyeron el discurso de Pedro, recibieron el Espíritu Santo en ellos. Oír y creer. Romanos capítulo 10, también verso 22 dice, ¿no? La fe es por el oír es por la palabra de Dios. ¿Dónde está obra? A nivel de la salvación, sin obra de uno, absolutamente debe ser, para que sea la salvación perfecta. Por eso Dios nunca exige nada a uno que ya está muertos. Hijo pródigo volvió al padre. ¿El padre qué pidió? ¿Qué condición pidió a su hijo? Derrotado, como muerto. Padre, ¿qué dice? Haciendo fiesta. Mi hijo, ¿verdad?, había sido muerto, pero ha vivido, dice. El padre, ¿cómo vio al hijo pródigo? Cuando se apartó del padre, significa que está ya muerto. Al que está muerto, ¿qué pide el padre? Nada. El padre preparó todo para su hijo, ¿sí o no? Por eso el hijo pródigo volvió al padre absolutamente sin obra, nada. De él recibe todo lo que preparó el padre. Padre dice, ¿verdad?, a su siervo, mientras que confiesa el hijo, ¿verdad?, con llena de vergüenza y, ¿verdad?, quebranto del corazón, dice: Padre, he pecado contra el cielo, contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Falta un guión terminal, ¿verdad?, que falta. Hazme uno de tus jornaleros. Así tiene que decir todo completo, guión que había preparado en el corral de cerdo, ¿verdad? Pero antes de terminar, decir eso, Padre más bien dice, ignorándolo más bien: sacad el mejor vestido, vestídolo, y poner anillo en su dedo, y poner calzado en sus pies. Matemos al becerro y hagamos fiesta, porque mi hijo había sido muerto, ya revivido. Yo lo había perdido, pero ya lo he hallado. Contento estoy y ya hacemos fiesta, dice. Pregunto, hijo, ¿qué hizo para ser aceptado por su padre y recibir toda la bendición y ser heredero de todo? Vestido, mejor vestido, poner anillo. ¿Qué es anillo? Anillo es sello, ¿verdad? Hoy en día ustedes, cuando hace contrato firmando, ¿verdad?, termina su contrato. Pero en esa época, ¿verdad?, con anillo, con sellando, ¿verdad?, termina contrato. Entonces eres heredero del Padre por la gracia. Pregunto, ¿qué obra hizo ese hijo para ser aceptado como hijo, heredero del Padre? Nada. Padre preparó todo por amor y su poder para su hijo.
Solo él volvió para no morir a esa tierra, ¿verdad? Esa provincia apartada, no, para no morir con corazón arrepentido, volvió al Padre, el Padre lo cambió total. Todo lado dice lo mismo en la Biblia, ¿verdad? Por eso, desde Adán hasta hoy, por 6.000 años, ¿verdad? Cualquier cantidad de personas quien ya están liberados del pecado por la fe, nada más. Hijo de Adán, Abel, ¿verdad? ¿Cómo fue salvo? ¿Cómo fue justo? Como dice Hebreo capítulo 11, verso 4, dice, ¿no? Por la fe Abel sacrificio, más excelente sacrificio que Caín, ¿verdad? Por lo cual, ¿verdad? Fue testificado que era justo, dice. Abel era justo, ¿no? Por eso Jehová miró con agrado a la ofrenda de Abel y Abel. Abel era justo. Pregunto, ¿cómo se hizo Abel justo? ¿Qué hizo? ¿Qué obra hizo? Nada. Solo matando el cordero, él creyó, dice. Señor dice, obró, no, creyó, dice, ¿verdad? Por la fe, dice, Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín, ¿verdad? ¿Cuál es el enfoque del Señor? ¿Sacrificio? No, fe que tiene Abel. Solo Abel sacrificó un cordero, ese cordero es Jesús, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Donde dice San Juan 1, verso 29, el día siguiente Juan vio a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso es lo que creyó Abel en esa época, porque Dios había predicado a Adán de Jesucristo quien iba a venir a salvar al mundo. Por eso Cristo viene como simiente de mujer, ¿verdad? Simiente de mujer. Cristo iba a venir para vencer al diablo, ¿verdad? Por eso el diablo, simiente de la serpiente, morderá calcañal del hijo de mujer, ¿verdad? Pero el simiente de mujer derrotará la cabeza de serpiente. Está hablando la muerte de Cristo y su resurrección. Así derrota la autoridad del diablo, librando al mundo por medio de la sangre de Cristo y por la fe. Ahí no se agrega mínima obra, ¿verdad? Por eso se viene perfección de la salvación. Y uno responde por la fe, cree. Usted respira, ¿verdad? Por su pulmón. Usted come comida y agua en su estómago, ¿verdad? Comiendo, hace comida suya, para que sea sangre y hueso y carne. Usted respira aire en su pulmón para que usted sobreviva constantemente. ¿Cómo su alma muerta con pecado se revive? Por comer la salvación hecha por Cristo. ¿Cómo? Se está ofrecida la salvación a la mesa, Señor invita. Sírvese, aproveche, coma, dice, ¿verdad? Entonces, sí, Señor, muchas gracias. Creer es comer en su estómago, no en su espíritu, en su alma, final, ¿verdad? No creen, poner algo más, entonces incredulidad, ¿verdad? Entonces no creen, rechazar. Por eso castigo viene a los que son incrédulos, final. Por eso primera persona que cae al fuego eterno, ¿verdad? Como dice, como dice el Apocalipsis capítulo 21, verso 8 dice, ¿verdad? Más dice, los cobardes incrédulos, dice. ¿Quién van a ir al infierno? Los cobardes incrédulos, y abominable y homicida, y fornicario, y hechicero. Y todos los mentirosos tendrán su parte, que es el lago del fuego, que es la segunda muerte. Por eso, ¿verdad? Los que son pecadores, entonces, y final, por su incredulidad final, terminan con ¿qué? Con fuego eterno. Todos dicen creen, pero creen en la sangre de Cristo y algo más. Eso es rechazar a Cristo. ¿Por qué? Usted ve a Cristo como imperfecto. Usted ve sangre de Cristo inmunda, ¿verdad? Por eso no acepta. Por eso agrega más. Cristo hizo algo, pero falta. Yo hago más. ¿Qué significa? Yo soy el que manda, Cristo no. La salvación es una sujeción total a Cristo. Señor, yo estuve ya muerto, pero tú me vivificaste. Soy yo, tuyo. Por eso tú me compraste con tu sangre, preciosa sangre. Por eso, 1 Corintios 6, 7, repetidamente dice, ¿verdad? Porque fuisteis, dice, comprado por el precio, dice, ¿verdad? No os hagáis esclavo de hombre, dice. Entonces somos comprados. ¿Comprado qué significa? Desde nuestra cabeza hasta planta de pie, ya fue comprado por el precio alto, que es la sangre de Cristo. Entonces, ¿quién es el que está sobre mí? El que me compró está sobre mí, ¿sí o no? Él me manda.
Usted sabe también, mientras que está empleado, ¿verdad?, en diferente empresa, ustedes tienen que hacer caso del patrón, porque usted es vendido por su salario, ¿sí o no? Desde las 7 hasta las 5 o 4 de la tarde, tienen que trabajar duro, porque fueron comprados ustedes por el precio de salario, ¿verdad? ¿Quién compró? Por el patrón compró a ustedes. Ustedes están sujetos a la orden del patrón, ¿verdad? Don fulano, haga esto por favor. Sí, señor, tiene que hacer, porque está vendido. Su patrón compró a usted con su salario. ¿Cuán más? Cristo con su sangre, con su vida, pagó por nosotros. Somos comprados por Él, ¿verdad? Él hizo todo. Solo por fe recibimos esta salvación tan grande. Así que, ¿quién es el dueño de nosotros? Cristo. Por eso lo llamamos Señor. Mucha gente por boca dice Señor, Señor. Aquí no dice, ¿verdad? Ahí está falso creyente, falso cristiano. Pero si uno llama a Cristo Señor, Él es el que señorea sobre nosotros. Por eso su palabra funciona en nosotros. Cristo nos compró con su gran amor, con su gran sacrificio. Uno responde recibiendo ese amor tan grande como Pedro, ¿verdad?, responde al Señor por 3 preguntas del Señor a Simón, hijo de Jonás. ¿Tú me amas? Así Cristo preguntó. Sí, Señor, tú sabes que yo te amo. Recibiendo este amor inmenso, ¿verdad?, de Cristo, uno responde amándolo. Por eso el que me ama, dice, guarda mis mandamientos. Por eso primero uno que recibe la salvación gratuitamente, sin obra absolutamente de nada, nadie, y siendo salvo ya, comprado por la sangre de Cristo. ¿Cómo no tiene ganas de servir al Señor? ¿Cómo no tiene ganas de predicar este evangelio? ¿Cómo no tiene ganas de hacer lo que Dios me manda? Señor, con su amor me rescató del pecado, de la condenación, de la maldición, del fuego eterno. Ahora estoy ya segurísimo de llegar al reino del Señor, ¿verdad? Hasta nombrarme como heredero. ¿Cómo no sirvo al Señor? Recibido este amor tan grande, nace ese, ¿verdad?, querer, nace. Como dice Filipenses capítulo 2, ¿verdad? Verso 12 dice, ¿no? Dios es el que produce el querer por el hacer, por su buena voluntad. Como que nace el querer hacer lo que Dios quiere. Por eso, siendo salvo gratuitamente, sin obra, por eso brinca de Romano, ¿verdad?, hasta Santiago. Por eso Santiago está hablando a lo justo renacido. Como 1 Juan, ¿verdad?, que está, esa carta de 1 Juan está dirigida a lo justo renacido también. Por eso cada rato apóstol Juan diciendo, ¿verdad?, llamando a los hermanos que van a leer esa epístola de Juan, ¿verdad? Hijito mío, dice, hijito mío. Hijos, no pecadores. Por eso esa 1 Juan aplica a lo justo, hijo de Dios. Hijito, ¿cómo suena? Recién nacido, pero recién renacido como niño, ¿verdad? Aún. Por eso, hijito mío, constantemente dice, ¿verdad? Os escribo para que no pequéis. Hijitos míos, cuando pequéis, dice, ¿verdad?, tenemos nosotros abogado. ¿Abogado de quién? ¿De cualquier pecadores? No, por favor. Jesucristo es el abogado de su Hijo. Dios, Hijo de Dios, ¿verdad? Justo solamente. Uno que reconoce, ¿verdad? Uno que reconoce que Cristo pagó por su pecado una vez para siempre. Por eso uno por fe siendo renacido salvo, ¿verdad? Cuando llega a pecar, porque este pecado ya está cancelado por la sangre de Cristo. Por eso Cristo suena como abogado ante el Padre para contar de nuestra debilidad. Aunque por su debilidad llega a pecar, pero su pecado cancelado está por mi sangre. Eso es lo que abogado de justo, el cual es Cristo, dice ante el Padre. Por eso Cristo es el abogado de lo justo, no de cualquier persona. ¿Cuál es el problema hoy en día? Mucha gente, siendo aún pecadores bajo la condenación, siendo culpable todavía, usa esa palabra de 1 Juan, agregando más, ¿verdad? Pida perdón. Dios te perdona. Mentira. Ahí nunca Dios dice pida perdón. 1 Juan. Solo confesar, dice confesar, ¿verdad? Cuando uno llega a pecar, confiesa, ¿verdad? Y reconociendo, confiesa, sí, Señor, yo hice mal, yo pequé. Y continuamente peca lo mismo, no. Apartar, dice apartar. Por eso dice
Proverbio capítulo 28, ¿verdad? Dice, el que cubre su pecado no prosperará, pero el que confiesa, ¿verdad? Su error, su, ¿verdad? Pecado que comete, ¿verdad? Confiesa y aparta, alcanzará a misericordia. Por eso lo que pide Dios que no es repetición de perdón constantemente, no. Justo tiene poder ya por el Espíritu Santo que mora en uno. Por eso uno ya reconoce que está mal y confiesa. ¿Y qué pasa? ¿Pide perdón? No, ya sabe que está creyendo que está perdonado. Por eso brinca esa parte, confiesa, sí Señor, me equivoqué. Como David debía haber caído en adulterio y matado a su esposo, ¿verdad? De esa mujer, ¿verdad? Pero sabe, mató a Uría, un soldado fiel para él y para su reino, para Dios, y lo mató para cubrir su pecado de adulterio, ¿sí o no? Por eso Natán llegando a él, ¿verdad? Indica, tú eres hombre malvado, ¿verdad? También David gritó que, David gritó, ¿verdad? Ese tipo de persona es digno de morir. ¿De qué tipo de persona? Natán, ¿verdad? Como parábola dijo, ¿verdad? Un hombre rico tiene todo, lleno de rebaño de animales, ¿verdad? Pero un pobrecito tiene un cabrito. Pero al final visitó un pasajero, ¿verdad? Un visitante llegó al rico. Este rico, en el lugar de matar a algún animal de él, ¿verdad? Sino mató el corderito de un vecino pobre, para atender a ese visitante. Y David pregunta a Natán a David, ¿cómo hago? Dice, ¿cómo hacer con ese tipo de persona? David que dijo, levantado de su trono, ese hombre es digno de la muerte. ¿Por qué no hizo misericordia a ese hombre pobre, verdad? Natán que dijo, eres tú eres él, ¿verdad? Ese hombre es igual, eres tú, dice, ¿verdad? Tú lo hiciste. Todos los funcionarios generales y capitán de guardia están asustadísimos por oír esto, ¿no? Porque en esa época David está ya casi con rango de emperador hebreo. Entonces, y todo el mundo se asusta, pero Natán dice, tú eres él. ¿Qué dijo? David se postró y confesó, sí Señor, he pecado. He pecado, él dijo, ¿verdad? Y Natán, ¿cómo responde? Por ese pecado tú no vas a morir, ¿verdad? Tú no vas a morir por este pecado, porque Dios te ha redimido. ¿Por qué? David era creyente en que Cristo iba a venir para morir por su pecado, ¿verdad? David fue salvo por la fe también. Pero morirá el que nace. Por eso el primer hijo de David que nace de Bersabé, ¿verdad? Muere. Oró tanto él para que no muriera su bebé, pero al final murió. Segundo hijo que nace de Bersabé con David, ¿verdad? Él es el Jededía. Amado de Dios significa, ¿verdad? Jededía, quien es Salomón. Por él ya se levanta el templo, ¿verdad? Se continúa tercera generación de rey de Israel, ¿verdad? En eso, ¿verdad? Sí, David sí confesó y nunca cayó en el mismo error. Él se apartó del mal, ¿sí o no? Él confesó, ¿verdad? Y se apartó del mal y alcanzó la misericordia infinita. Por eso hoy en día, ¿cuál es el error? Mucha gente, ¿verdad? Aplica San Juan, primera Juan, ¿verdad? Esa palabra de primera Juan aplica como pecadores. Nunca suena. Por eso dice, cada vez que yo peco tengo que pedir perdón, ¿verdad? Si no pido perdón, yo cargado de este pecado voy al infierno. Ese tipo de persona no es renacida primero, ¿verdad? Primero debe renacer con San Juan, ¿verdad? O San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan, con 4 evangelios tienen que ser renacido primero y después puede llegar a primera Juan para aplicar en su vida, siendo justo, siendo limpio, siendo liberado del pecado, siendo santificado. Se aplicaría esa primera Juan, ¿verdad? Y Santiago dice lo mismo, más avanzado, ¿verdad? Más avanzado, primera Juan para hijito, ¿verdad? Pero Santiago para hijos, ya hijones, unos que son más crecidos. Por eso ahí dice,
¿verdad? Y Santiago, ¿verdad? Muéstrame, dice, tu fe sin obra, pero yo te mostraré mi fe con mi obra, dice, obra. Santiago no habla de la salvación jamás. Santiago está hablando de la vida cotidiana de cristiano que lleva, ¿verdad?, una vida para Cristo. A los muertos Dios nunca pide obra jamás. Siendo ya vivido, revivido, justificado y resucitado, Señor, como Padre, a su Hijo enseña cómo actuar, cómo vivir paso a paso, ¿verdad? Por eso el libro Santiago está hablando a lo justo renacido, ¿verdad? Sobre vida cotidiana, vivir por fe, ¿verdad? Pero con obra recta. Por eso ahora Romanos capítulo 1, versos 16 y 17 están hablando dos niveles diferentes de fe. Por eso el primer paso es, dice verso 16, ¿verdad? Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Punto, hasta solo creer, ¿verdad? Al judío primeramente y también al griego. Así que el poder de la salvación está en el evangelio. Uno cree en el evangelio, ¿verdad? Solo por creer, ¿verdad?, llega a ser salvo. 17. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe, dice. Por eso uno llega a creer en el evangelio, que es poder de la salvación para uno que cree. Entonces esa salvación se aplica a uno que cree. Creer significa aceptar, ¿verdad? Haciendo mucha oración de fe, acepta a Cristo, pero no cree en el evangelio, no vale nada, ¿verdad? Uno se zambulla en agua 100 veces para ser bautizado, 100 veces de bautizado, pero si no cree en el evangelio puro tal como está escrito en la Biblia, no vale nada, ¿verdad? Por eso por fe primero, esa es vida iniciativa con Cristo. Antes de llegar a esa fe, la vida no era la vida ante Dios, muerta más bien. Desde cuando Dios cuenta el calendario, ¿verdad?, como calendario de Israel, pueblo de Israel, desde que pasa ella la Pascua, ¿verdad? ¿Qué es la Pascua? Matando cordero, ¿verdad? Poniendo sangre de cordero en tinteri, ¿cómo se llama? Poste, ¿verdad? Pegando, pintando, evitando de la muerte del primogénito esa noche, ¿verdad? Y de ellos el día siguiente sale ya fuera de Egipto. Dios dice, desde este mes, primer mes contará, dice. Entonces, por 400 años de esclavitud en Egipto bajo dominio de Faraón, Dios olvida completamente, como nada, porque estaban muertos. Desde que salen del Egipto, Dios cuenta como primer mes, primer día. Así que desde cuando uno renace, ¿verdad?, siendo renacido justo, santo, limpio, Dios cuenta su vida. Su vida pasada como pecadores ya muerta, no vale nada ante Dios. Con todo su pecado Dios olvidó todo. Como dice Hebreo capítulo 10, versículos 17 y 18. Añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Dios olvidó de nuestras transgresiones y ¿verdad?, nuestro pecado total, una vez para siempre, con nuestra vida pasada. Con todo nuestro pecado, ¿verdad?, Dios se olvidó total. ¿Por qué? Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Dios no cuenta. Pero siendo ya renacido por fe, ya cuando llega esa fe que hace libre del pecado, limpio, santo, justo, por medio del evangelio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, uno se hace hijo verdadero de Dios. Por eso dice la Biblia, nacido de nuevo, dice nacido. ¿Desde cuándo uno crece? Desde que nace. Sin nacer, ¿cómo va a crecer? ¿Desde cuándo va a ser educado? Desde que nace. ¿Desde cuándo va a ser alimentado? Desde que nace. ¿Desde cuándo uno va a aprender a caminar y vivir? Desde que nace. Sin nacer, ¿cómo? Alimentarse, crecer o educarse o caminar, no. Desde que nace ya funciona eso. ¿Verdad? Por eso, sin que sea renacido como justo, como hijo de Dios, toda la vida en pecado y en delito no vale nada. Como es igual que delitos de uno, ¿verdad? Porque desde cuando nace, ¿cómo nace? Desde el nacimiento con pecado. Por eso nuestra vida, ¿verdad?, inaceptable para Dios. No acepta nuestra vida con pecado.
¿Cuál era el problema de, verdad, ofrenda de Caín? ¿Por qué Jehová no miró con agrado a la ofrenda de Caín ni a Caín? ¿Por qué? ¿Cuál era el problema que lleva Caín? Caín, ¿verdad?, ofreció, ¿verdad?, frutos de la tierra. Ahí no menciona específicamente sandía, zapallo o zanahoria o lechuga, no dice. Así en totalidad. Sea lo que sea, ¿verdad?, todos los frutos de la tierra inaceptable para Dios. ¿Sabe por qué? Esa palabra, ¿verdad?, de Abel y Caín, su ofrenda también está escrito Génesis capítulo 4, pero Génesis capítulo 3, antes de llegar a esa dos ofrendas por Caín y Abel, ¿verdad?, Dios había maldecido ya a la tierra. ¿Dónde dice? Génesis capítulo 3, versículo 17. Dios dijo, por cuanto tú, Dios hablando a Adán, ¿verdad?, por cuanto tú obediste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que yo te mandé que no comiese, maldita será la tierra, dice. Así que la tierra quedó bajo maldición. Dios maldijo la tierra total. ¿Cómo Dios puede recibir fruto de la tierra maldita? Digan, ¿puede ser? Dios es contrario. Dios es contradictorio. Entonces, Dios maldiciendo a la tierra, capítulo 3 de Génesis. Capítulo 4 puede recibir producto de la tierra maldita. No suena bien, ¿verdad? Por eso ya la base de la vida de Caín está sobre la tierra, entonces su vida total fue desechada. Siendo pecador, haga lo que haga, inaceptable para Dios. Hasta su justicia, hasta nuestra justicia. Como dice Isaías capítulo 64, verso 6. Si vuestra, ¿verdad?, justicia, como trapo de inmundicia, dice, ¿verdad? Nuestra maldad, no, nuestra justicia, según punto de vista de Dios, como trapo de inmundicia, dice. Dios no acepta. Por eso únicamente nuestra salvación por la gracia de Cristo, por la fe, únicamente, ¿verdad?, sin agregar nada obra nuestra, siendo pero salvo, justo, sellado del Espíritu Santo, ya nacido, ya tiene que aprender de todo completo, como hijo de Dios, para llegar a perfección de la vida. Por eso debe haber sido renacido por la fe, tiene que llegar para fe. Por eso dice, y para fe, ¿verdad? Porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios por fe, para la salvación, y para fe. Esa para fe es la vida cotidiana, que es uno lleva ante la presencia de Dios, ¿verdad? Tiene que ser aceptable esa vida. Por eso acá dice, capítulo 1, verso 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. ¿Por qué? Por obra perfecta, la justicia de Dios, ¿verdad? Somos salvos, ¿verdad? Por eso se revela la justicia de Dios por la fe y para fe. Siendo salvo, todo tiene que aprender con obra ahora. Nuestra vida, ¿verdad?, se lleva por obra. Siendo justo, ¿no? Siendo pecador, no. Siendo justo, ya nacido como hijo de Dios, Dios acepta la vida de justo. Por eso nuestra vida debe ser rectamente, limpiamente, santamente, justamente, según la voluntad de Dios. El que me ama, ¿quién es el que me ama? El que es llamado a propósito, ¿verdad? Como dice Romanos 8, verso 28, los que me aman, todas las cosas les ayudan al bien. Esto, ¿verdad?, son los que son llamados a propósito. Por eso somos salvos por propósito de Dios, ¿verdad? Renacidos según propósito de Dios. Somos hijos de Dios, entonces ya nuestra vida cotidiana tiene que llevar limpiamente, porque Dios ya acepta nuestra vida, ¿verdad? Por eso, día con día nosotros tenemos que cuidar nuestra vida con temor y temblanza. Como dice Filipenses capítulo 2, ¿verdad? Pablo enseñando, ¿verdad?, a la iglesia filipense dice, ¿verdad? Va bien estando en la cárcel ¿verdad?, en Cesarea, ¿verdad? Pero él dice una palabra acá, ¿verdad? Filipenses capítulo 2, yo leo, si pueden buscar, busque. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido. Está hablando de vida, de obra, ¿verdad?
no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, porque Pablo viaja mucho para evangelizar a todo lado, ¿verdad? Muchas veces estaba en ausencia. Ahora se enseña: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Por eso, según ese querer que Dios produce constantemente por Espíritu Santo en cada justo renacido, ¿verdad? Y lleve, dice, una vida, ¿verdad?, con temor y temblor para alcanzar, ocuparse en vuestra salvación. Esta salvación no es perdón del pecado. Esta salvación es salvación del mundo, inmundicia del mundo, ¿verdad? Torcerse del mundo. Usted ve el mundo entero. ¿Cómo podemos compartir con cosas que pasan en el mundo? Diablo domina este mundo perdido. Diablo domina este mundo, ¿verdad?, como el príncipe de este mundo, con toda mentira. ¿Cómo podemos compartir con el mundo, con cosas del mundo? Por eso 1 Juan capítulo 2, verso 15 a 17 dice: no améis al mundo, ni cosas del mundo, dice, porque no provienen del Padre, dice, sino del diablo, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede en el mundo entero? Tener deseo. Deseo de la carne, deseo de los ojos, vana gloria de vida. No provienen del Padre. Entonces no comparta con esa cosa del mundo donde el diablo domina, dice, con toda mentira y deseo pecaminoso, ¿verdad? No compartamos nosotros. No compartimos con ese tipo de vida, ¿verdad? Por eso obedecemos a qué? A la palabra de Dios. Obedecemos a qué? A los mandamientos de Dios. El que ama, el que me ama, guarda mis mandamientos. ¿Sí? Cristo dice, San Juan capítulo 14, ¿verdad? ¿Quiénes son los que aman a Cristo? Los que reciben el amor de Cristo, los que son salvos, sellados de Espíritu Santo. ¿Quién es el Dios? Amor. Entonces uno ama a Cristo y ama a todas las almas perdidas para salvarlas. Por eso uno sacrifica su tiempo, su energía, su dinero también, ¿verdad?, para llevar, ¿verdad?, ese cabo de predicar el Evangelio, viajando tal lugar. Tiene que gastar mucho tiempo y dinero también para evangelizar. Por eso uno gastando su vida, ¿verdad?, gastando su material, gastando su tiempo, gastando su salud y energía, su también comunidad, todo gastando final, que lleva el Evangelio a los demás, por la obra en este caso, siendo justo sí por obra. Sin obra, la fe está muerta. ¿Quién dice? Santiago dice. A nivel de vida cristiana, sí, con obra, con obediencia siempre, si no, no vale. Con boca no vale. Sentadito, ¿verdad?, teóricamente no vale. Conociendo mínima palabra, ¿verdad?, uno tiene que practicar con obediencia. Entonces ese conocimiento se crece más, ese gozo crece más, ¿verdad? Y también la revelación de Dios se profundiza más y más. ¿Quién aprende de predicar? Uno que predica aprende, ¿verdad? Uno, ¿cómo puede aprender de servir al Señor? Uno que sirve al Señor ya aprende, ¿verdad? Por eso ya practicando con obediencia, con obra, la fe se perfecciona. ¿Me explico? Por eso, diferente dimensión, ¿verdad? Romanos está hablando la fe sin obra para la salvación. Santiago está hablando la fe con obra para su vida cotidiana como justo, crecido, renacido, para crecer más y más. Diferente dimensión. Hasta que venga nuestro Señor Jesucristo. Está muy aproximada, ¿verdad? Nosotros luchamos día con día contra Satanás, contra el mundo, contra cosas del mundo. Y contra nuestro ego, contra nuestra carnalidad, contra nuestra carne tan inconversa y pecaminosa aún todavía. ¿Hasta cuándo? Hasta que venga Cristo por su segunda venida, nuestro cuerpo sigue igual. Pero cuando venga nuestro Señor por su segunda venida, nuestro cuerpo será como el cuerpo glorioso de Cristo. Filipenses dice, capítulo 3, ¿verdad? Versículo 20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Mas nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra, sino está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, ¿verdad?, al Señor Jesucristo. 21.
el cual, Cristo, nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestra humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Ahora está tocando del cuerpo, transformación del cuerpo. Eso se llama rapto de la iglesia. Está muy aproximado. ¿Por qué? Por ver toda la señal que está cumplida hoy en día, ¿verdad? Se ve que ya está muy cerca la segunda venida de Cristo. Y nuestro cuerpo será transformado cuando Él, ¿verdad?, venga en segunda venida. Hasta que venga nuestro Señor Jesucristo por su segunda venida, hay lucha de justo contra esta carnalidad también. Tenemos que controlar. Por eso produce Espíritu Santo plantado en nosotros constantemente, ¿verdad? Mucho fruto del Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo, ¿verdad?, no está quieto en nosotros. Él sigue trabajando, constantemente obra en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestra conciencia, para llevarnos a cabo de vivir, ¿verdad?, correctamente según la voluntad de Dios, ¿verdad? Por eso Efesios, ¿verdad? Efesios capítulo Gálatas capítulo 6, ¿verdad? Ahí están hablando sobre función del Espíritu Santo, ¿no? Sí, Gálatas capítulo 5, verso 22. Más el fruto del Espíritu, el Espíritu es Dios, ¿verdad?, que mora en nosotros. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, dice, ¿verdad? Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Por eso, el Espíritu Santo que mora en nosotros como planta de fruto hermoso, benigno y lindo, ¿verdad?, poderoso. Por eso constantemente produce en nosotros, ¿verdad?, que el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe y mansedumbre, templanza. Constantemente. Por eso, uno siendo renacido con el Espíritu Santo lleva una vida transformada, porque el Espíritu Santo apoya en esto. Por eso se marca diferente. Para llegar a la salvación, únicamente la fe sin obra. Nuestra obra se mezcla, termina mal esa salvación. Intocable. Porque Cristo quiere dar la vida eterna, ¿verdad? Vivir con el Padre Santo eternamente. Únicamente Cristo es el camino. Jesús dijo, yo soy el camino, la vida y la verdad. Nadie viene a mi Padre sino por mí. Solo por Cristo. Él consumó su, ¿verdad?, propósito, que era salvarnos una vez para siempre, con su sangre. Solo oyendo, creyendo, confirmado. Sellado el Espíritu Santo, ya Él constantemente produce mucho fruto de Espíritu Santo para que gocemos y disfrutemos toda esa bendición. Y también enseña con su mandamiento, con su palabra recta y poderosa, para que hagamos obediencia en nuestra vida, para mostrar la fe con obra, como enseña Santiago. ¿Sí? Dimensión diferente, esperando que ya perfección de nuestro cuerpo cuando venga nuestro Señor Jesucristo por su segunda venida. ¿Sí? Por eso, primera fe, ¿verdad? La fe, por la fe, ¿verdad? Porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios por fe. Está hablando esa fe sin obra nuestra, total, ¿verdad?, para llegar a ser salvo una vez para siempre. Y el Espíritu Santo entra y cuida nuestra vida, ¿verdad? Y entonces nos lleva para fe, otra dimensión de fe con obra, como Santiago nos enseña. Y Hebreo capítulo 11 está hablando, todo personaje quien vivían por fe, vivían, ¿verdad?, por fe. No solo fueron salvos, siendo salvos gratuitamente por la fe, ellos vivían por la fe. Ahí viene, ¿verdad?, gran recuerdo del Señor. Por eso Señor retoma todo lo que vivieron en el Antiguo Testamento por fe, ¿verdad?, habiendo sido renacido, ¿verdad? Entonces se escribe en Hebreo capítulo 11, en el Nuevo Testamento de nuevo, porque Dios se acuerda de la vida de cristiano renacido con fe y con obra. Amén, por la fe con obra. Diferente. Por eso ahora, siendo justo, ya debería vivir, ¿verdad?, paso a paso por la fe, con obra rectamente según la voluntad de Dios, según la palabra de Dios. Siendo pecador, aún no intente esto. Primero tiene que ser rescatado de su pecado,
para estar sellado, unido con el Espíritu Santo y después vivir siguiendo enseñanza del Santiago. ¿Sí? Por eso, y hoy, ya viendo que estamos ya muy cerca con la venida del Señor, totalmente el Señor nos da alerta, ¿verdad? Alerta amarilla, ¿verdad? Para muchas almas a quien predicar también, ¿verdad? Por eso ahí se acompaña nuestra vida justa cotidiana con victoria, ¿verdad? Según toda enseñanza de nuestro Dios. Ahí ganamos alma. Y ganaremos final cuando venga nuestro Señor Jesucristo la corona de justicia. Como Pablo así vivió y antes de morir él confirmó: para mí ya está preparada la corona de justicia, ¿verdad? Así nosotros también tenemos que, ¿verdad?, y confirmar con nuestra corona. Aún no podemos, pero podremos un día. Seguimos para adelante en esto. Sí, hoy hasta aquí vamos a compartir.